están, compañeros y compañeras de la FEME? Soy el doctor Juan Antonio Rodríguez, médico, educador y terapeuta sexual, y estamos iniciando con esta serie de entrevistas de personas pioneras, de personas importantes en México, que nos puedan pues brindar información tanto profesional como personal acerca de la sexualidad. Y tengo el grandísimo honor de poder entrevistar directamente a mi maestro, a mi gurú, como siempre digo, Eusebio Rubio. Muchas gracias, Eusebio, por aceptar este tiempecito para hablarnos un poquito de ti. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a la Federación. Vamos a platicar a ver de qué quieren platicar, pero yo con mucho gusto platico Pues de lo bueno, que... mira, la verdad es que sin sonar arrogante, Eusebio, pues tú y yo sabemos que cualquier sexólogo mexicano sabe quién eres tú. Y digo, sabemos perfectamente que eres un médico, que saliste de la Universidad de La Salle, y sabemos que pues estudiaste en Nueva York. Yo creo que todo el mundo sabe eso, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es que, por ejemplo, en aquellos años, ¿qué fue lo que te hizo decidir estudiar en Nueva York? ¿Cómo fue que entraste? ¿Cómo fue esa historia? No sé, esa es una larga historia. No, no tan larga. Yo creo que empieza a conformarse cuando entro a medicina, porque yo quería hacer psicología. Déjame empezar por ahí. Yo tenía el interés en psicología, pero me convencieron las malas lenguas de decir, no, 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 estudio medicina, porque eh, la psicología no es lo suficientemente seria y entonces te van a hacer más casos si eres médico. Me convencen y ahí voy de médico, ¿no? Entonces, ya que ¿Qué estaba te yo por... convenció? Si se puede saber. no, pues eso, lo que la gente decía, pues está uno muy chavo. Si hay una cosa en realidad en este país, es la edad en que uno decide la carrera profesional. Eso es una de las cosas que me ha quedado claro con los años. Es demasiado temprano, uno no tiene idea de la vida ni de las complicaciones. Escogen nada más por puras cosas que se imaginan o le dicen, ¿no? Entonces, eso pasó. Empecé a estudiar medicina. Para mi sorpresa, me gustó mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Déjame platicarte, por ejemplo, la única materia que yo reprobé en prepa, ¿cuál crees que fue? Biología, no es así. No, pero sí anatomía. Anatomía en segundo de prepa, de veras. Me parecía una cosa espantosa tener que aprenderme los músculos del cuello, que yo no lo veía ninguna utilidad de eso, y pácate las que repruebo. Un examen, no reprobé toda la materia, pero sí un examen parcial. ¡Oh! No. Entonces yo no, pero la sorpresa cuando entré a medicina es que me gustó mucho, ¿no? Y me sigue gustando, ¿no? Es decir, el entender las cosas desde el cuerpo, pero no quedarse en el cuerpo. Entonces, esa inquietud estaba ahí. Entonces, para hacer una historia breve, una historia larga, breve, tenía esa inquietud y entonces estaba pensando si estudiar medicina interna o psiquiatría, ¿no? Porque psiquiatría era como los psicólogos, pero pues ya estaba en esas dos. Cuando suceden cosas que sí fueron muy determinantes. La primera es que aparece en uno de los libros ahí pues en un profesor, un libro de educación sexual sueco. Ya no lo tengo. Yo, de hecho, nunca lo tuve. Lo vi y lo fotografié, pero no se veía fotocopias. Saqué fotos, unas fotos muy explícitas de educación sexual, un libro para educación de niños y niñas de primaria. Y ese libro eh, yo lo usé cuando estábamos en internado de pregrado para una sesión académica de los médicos y los residentes, y todo el mundo se quedó impactado de la explicitez de las fotos, ¿no? Entonces eso fue una piedrita en el camino, una ruta en el camino. La otra cosa que pasó más o menos al parejo de ese libro es que me invitaron a dar clase en una secundaria. Entonces ahí voy, ¿no? Como todo médico que ya sabe todo, pues ahí voy. El punto era si, pues cómo no voy a saber. Entonces, vamos, le invito a una amiga, oye, pues tú eres mujer, yo soy hombre, así como que pues como lo que no sepa yo de las mujeres, pues lo dice ella y así ya sabemos. Y Oye, la ¿cuántos años sorpresa tenías ahí, Eusebio? tenía, pues mira, tengo que hacer así como, esto fue como en cuarto semestre o quinto semestre, entonces entre 17 años, pues échale cuentas, 19 años, una cosa 20, así. sí, ay, Sí, no, 19, 20, estaba bien chavito, pero ahí voy, ¿no? Y la realidad cuando estaba frente a los chavos secundarios es que pues me di cuenta que los médicos sabíamos lo que sabíamos por seres humanos, no por médicos, punto, ¿no? sí, No teníamos ni idea.
y un montón de cosas. Entonces me puse a estudiar. Como resultado de esa experiencia, me puse a ver qué es lo que había, qué es lo que había. Y me topé con un libro que es un libro, fue yo creo el primero que estaba traducido aquí en México, se llamaba Sexualidad Humana, de Leslie Macari, la primera edición, la segunda edición, que todavía existe ya reformada y agregada y cosa, pero es un libro creado para estudiantes universitarios en Estados Unidos. Pero eso pues dije, okay. Empecé a aprender. Entonces eso generó una claridad de que en realidad los que supuestamente sabíamos sexualidad no teníamos ni idea. Y luego lo que pasó con los residentes cuando les enseñé las fotos que me salió del libro este, que por cierto nos lo facilitó un señor, pues también muy famoso, un señor que se llamaba Enrique Rivero Borrell, ya se murió hace muchos años, pero era muy, muy católico, pero muy buen médico. Ese nos enseñó las cuestiones fundamentales de la propedéutica. Entonces, esa combinación de cosas fue la que me generó la semilla de decir, aquí hay un área muy importante que no está cubierta por lo que a mí me tocó, que no está cubierta en la necesidad de la gente, los chavitos secundarios, mis propias necesidades. Yo me acuerdo que decía, bueno, pero no es posible que hasta que me pongo a estudiar en el libro de sexualidad humana, de Estados Unidos, empiezo a responderme preguntas que llevaba años de haberme hecho, que en realidad no estaban dispuestas en ningún sitio, ¿no? ¿Qué preguntas, si nos pudieras compartir una? Bueno, por ejemplo, qué sé yo, ¿cuántas personas tenían relaciones premaritales, no? En esos años la gente no tenía relaciones premaritales como ahora, ¿no? Ahora la pregunta es qué le pasa que no tiene, realmente, ¿no? Sí. Pero en aquellos años no, era una cosa de que unos sí y otros no, y si está bien o está mal, y había una fuerte regulación social y moral, y de repente, aún entre los mismos chavos, ese asunto de que todos los que tenían relaciones eran vistos con admiración, no, de repente eran vistos como, esos ya cayeron en el pecado. Y claro, yo tuve una educación muy religiosa, digo, no de casualidad, estuve en la Universidad de La Salle, y igual que muchísimas gentes tenía yo una educación con un corte religioso importante, pues eso. Cuando terminé de estudiar la carrera de médico cirujano, que aquí decimos que la carrera la termina cuando en otros países la empiezan cuando empieza a trabajar, pero bueno, eso es distinto. Cuando terminé la escuela de medicina, entonces vino la gran disyuntiva, bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a encaminar a la psiquiatría, me voy a encaminar a medicina interna, y entonces ocurre otra casualidad. Yo terminé medicina en 1979, pues ya no hagas cuentas, pero sí fue hace muchos años. Y en ese año fue el primer Congreso Mundial de Sexología que hubo en México, que ha habido dos, ¿no? El que organizamos hace poquito, hace año y medio, 2 años, y el primero fue en 1979, que organizó Juan Luis Álvarez Gallú, Esther Corona, y el grupo era un poquito más grande, pero luego ahí se quedaron ellos dos ahí organizando, y otros que estaban ahí de ayudantes, Rafael Mancín, y algunos, también Zarraga, algunos de los que están ahora muy reconocidos estaban en ese grupo organizador. Yo fui al Congreso, pero ¿Cómo yo, te enteraste del que había un congreso de sexualidad? porque me había, es que cuando está, sí, ahí también hay un paso muy importante. El paso fue de que cuando yo estaba en el internado de pregrado y tuve esas experiencias de estar con esas sesiones que hacíamos para los residentes, es que generaron un impacto que hasta me pidieron repetirla 2 o 3 veces allí en el hospital español, que tampoco es así muy liberal, que digamos. Sí. Pero entonces hacía una sesión tras sesión. Entonces me quedé con la cosita. Entonces ya me empecé a estudiar cuánto libro localizaba yo de sexualidad y empecé a buscar qué había en México al respecto. Entonces, había en ese tiempo una revista médica que se llamaba Mundo Médico. Esa revista fue muy importante en mi vida. La tenía toda la colección un otorrino que trabajaba, un amigo mío que luego fue mi cuñado por una temporada, mientras se divorció de mi hermana, pero fue muchos años. Y todavía es muy cercano, a pesar de que ya se divorciaron y ya se fue a vivir a Estados Unidos. Este caballero tenía todo el mundo médico ahí, toda la revista esta. Y en el mundo médico aparecían, yo no sé muy bien, porque de hecho esas revistas las tenemos ahí en AMSAC, varias de esas revistas.
Al final te voy a platicar una noticia que tenemos con todo ese material. Pero el otro día, que estamos ahí acomodándolo ahorita en estos días, me puse a ver y dije, qué realidad, qué cantidad de cosas y cantidad de gente estaba ahí. Y ahí estaba. Ahí me enteré de Ames, Esther Corona, ahí me enteré de Juan Luis Álvarez Gallú en la revista. Dije, pues voy a verlos, ¿no? Entonces Y localiza a ellos Esther ya eran Corona. sexólogos. Ellos ya trabajaban, es que ese es una cosa muy interesante. Mira, cuando empieza una disciplina, la gente que la empieza, pues no ha estudiado la disciplina, la empieza, ¿no? Sí. Entonces, ese fue el caso con Esther. Bueno, Esther y Juan Luis y algunos otros, no estoy muy seguro si Anameli Monroy, que también ya murió, y Jacobo Valls, que también ya murió, ya se murieron casi todos. De esa época, lo único que sobra es Esther, para ser muy claros, ¿no? Bueno, la que sigue viva, pues, no que sobre, pero todos los demás ya se murieron. Y lo que hicieron es ir a cursos. Entonces, uno de los cursos que había tomado Juan Luis y Esther había sido en Suecia, pero es un curso de un verano, una cosa así, ¿no? Ya con esos, pero estudiaban y estudiaban y así empezó, ¿no? Antes no había dónde estudiar sexología, punto, no había, ¿no? Empezó en lugares, y como fue, entonces, a través de estar en AMES, fue que me entero que va a haber el Congreso. De repente, un día llego y veo un papel ahí, cuarto Congreso Mundial de Sexología. Qué interesante, ojalá pudiera ir. México, ¿cómo que en México? Entonces ya les pregunto, y sí va a ser. Eso fue como a mediados de 79, eso que te platico. ¿Y Y el dónde Congreso fue? fue en diciembre, en el ¿Dónde centro fue? médico, aquí. Fue todo un suceso, ¿eh? Esa es una historia que está un poco perdida porque los presentaron muchos enredos, eh, tanto políticos con la Asociación Internacional, la Asociación Mundial de Sexología que se llamaba en ese tiempo, como internos aquí en el grupo que había organizado el Congreso. Y de ahí empezó una serie de cosas. Pero esa es la historia del movimiento sexológico. Lo que a mí me pasó es que yo fui al Congreso, eh, estaba Rafa Macín, donde lo conocí cuando él estaba trabajando ahí, era el que recibía y acomodaba los trabajos, estaba muy orgulloso, porque decía, ahora soy el que más sabe sexología, porque he leído todos los resúmenes de toda la investigación sexológica, tenía bastante razón, había muchísimas gentes que mandaban trabajos y pues mandaban los resúmenes, ¿no? Y entonces participamos en el Congreso y en el Congreso hubo una mesa de programas de posgrado de sexología. Y dije, ya vamos a ver, ¿no? Y entonces en la mesa estaba la gente de San Francisco, estaba, si mal no recuerdo, la gente de Canadá, y estaba el director del programa, el que fui, del programa de la Universidad de Nueva York. Y entonces, de todas esas cosas, las presentaron ahí, y entonces literalmente se acabó el simposio, yo me fui a buscar dónde estaban eran diapositivas de esas de carrete en esos años, que había que ir a recuperar a la caseta, entonces ahí me aprovecho y le llego, se llamaba Derek Calderwood, el director del programa, director y fundador del programa de Nueva York. Entonces me presento, yo soy Eusebio, estoy aquí de México, estoy terminando la escuela de medicina, me gustaría ir a su programa. Muy bien. Pues entonces, muy bien, aquí está mi teléfono, que sí, que no, y mi tarjeta. Entonces, 3 meses después, dije, yo voy. Entonces, le escribí, me puede recibir. Sí, como no, tráete tus papeles. Y como en 6 meses ya estaba yo admitido al programa de doctorado allá, pero lo que no tiene era dinero para ir. Porque los condenados programas de doctorado no son precisamente baratos. Pero eso fue lo que pasó. Entonces, en el Inter, yo dije, bueno, necesito de alguna manera poder ir. Entonces entré a trabajar subcontratado, porque en realidad no tenía yo un contrato directamente, a través de AMES, al CONAPO, al Consejo Nacional de Población, que tenía en ese año, estoy hablando 1981, ya se fue mucho rato, nada más el primer Programa Nacional de Educación Sexual. Eso fue la otra cosa, porque al entrar al Programa Nacional de Educación Sexual, que se trataba de ir a dar cursos de sexualidad a las escuelas de medicina, eso era lo que a mí me tocaba, a los maestros, a las escuelas, a las escuelas normales, las escuelas de pedagogía, en fin, Pero tratar de... acá en México. Eso fue antes de irme.
Ah, Y antes. eso, de hecho fue por lo que me pude ir, por eso te platico. Ah, ok. Porque dices que ubicas un programa y estableces contacto y te dicen, sí, usted es muy buen candidato. Y bueno, no, la admisión formal se tardó un poquito más porque tuve que mandar mi título y todas las cosas, pero sí me dijeron, no, sí, sí, usted es muy buen candidato. Entonces, así como que me sentía aceptado. Pero bueno, de que te aceptan a un programa académico en lo que consigues el dinero de ir y el dinero de la colegiatura y demás, todas las cosas que no, yo decía, esto está de la patada. Entonces, este, a través de que estaba yo trabajando ya 2 o 3 años, porque yo me fui hasta 1983, estoy pasando 2 años, cacho. ¿Y Eh, cuánto duró la carrera allá en Nueva York? pues el programa de doctorado dura lo que dura, lo que dura, lo que te tardes. Yo estuve casi 3 años allá, Ok. el equivalente de casi 4 o 5, porque hice todos los veranos y luego me ahorré todos los cursos que pude para que me alcanzara el dinero para cubrir los requisitos. Y ya nomás me vine a trabajar en la tesis. Entonces ya, eso, pero fue eso. Y ya lo crítico del asunto es que gracias al Consejo Nacional de Población salió una propuesta para CONACYT y esa propuesta de CONACYT me dio los fondos para poder ir a Nueva York y me fui becado por CONACYT a estudiar el Ah, doctorado en sexualidad humana. Bueno, de hecho la maestría primero, porque primero te dan beca para maestría y luego para el doctorado, pero pues luego ya me seguí y el doctorado ese ya me lo financié. Yo faltaba muy poquitos créditos para terminar el doctorado. En fin, yo, de hecho, pues así fue. Esa es la historia de cómo llegué aquí. Y luego ya llegué, pues ya es otra trayectoria. otra trayectoria. Mira, cosas que ves, cosas que no sabemos de gente. No, pues esas cosas ocurren, pero pues Cosas pues, que- Oye, pues, Eusebio, a ver, y entonces llegas a México, chambeas todo esto. A ver, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. no, ¿Cómo pero eso fue después de no? 4 años de llegar. No, no fue tan, pero no, 3 años después. No, ahí también hay antecedentes. Y también hay algunos muy interesantes, fíjate. Eh, yo regresé y dije, tengo que insertarme de alguna manera en el mundo académico, porque si no, ni modo que me caigan los pacientes de la nada, ¿no? Además, yo regresé, me faltaba la tesis de doctorado, eso es un asunto muy, pues ahora me da mucho orgullo porque pues nadie me estaba correteando, pero la terminé después de unos años de trabajar acá. Pero lo esencial es dónde me voy a poner a ubicar. Entonces dije, bueno, pues los que más se acercan a esto son los psiquiatras, voy con los psiquiatras. Y sí, llegué con mi currículum, mis cartas de recomendación americanas, y con el maestro de la Fuente, de visita con él. No me recibió él, me recibió el que era el segundo de acuerdo, el que era subdirector del Instituto, no era Nacional de Psiquiatría, no era, se llamaba Instituto Mexicano de Psiquiatría en ese tiempo, el ahora Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y entonces llegué y les dije, pues mire, es que yo hice esto, y pues quiero trabajar, que no sé. Entonces me pusieron a prueba como 6 meses, dando talleres ahí, este, y entonces había unos talleres, iban la gente, y llegaban, me acuerdo, llegaba gente a verme a ver qué decía. Entre otros que llegó, que me acuerdo muy bien, porque luego me hice bastante amigo de él, es Juan Ramón de la Fuente, que ahora es embajador de México allá. Él estaba en ese tiempo como parte del personal del instituto. Y entonces, de repente, 6 meses después, me dijeron, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es que le vamos a sugerir a la gente del Departamento de Psiquiatría del UNAM que lo acepte como profesor allá. Y entonces entré al Departamento de Psiquiatría. Esto fue en 84, en enero de 84. Y de entonces para acá he seguido de profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Y ahí fue varias cosas, pero gradualmente, primero me dieron un espacio en la clínica, luego me dieron cursos de posgrado, prácticamente en todas las áreas que había. Daba yo cursos de posgrado a los médicos familiares, a los que estaban estudiando psiquiatría, a los que estaban haciendo un posgrado en psicología, en psicoterapia médica. A todos les daba yo sexualidad, con toda la cosa que le traía de allá. Y un día le fui a decir a don Ramón, oiga, yo creo que necesitamos poner un programa aquí, pues de sexualidad en la UNAM o en la universidad, ¿no? ¿Y qué crees que dijo? No, yo creo que es todavía muy prematuro, es un poco difícil,
no es el momento, bla, bla, sí, que no, que sí, que no. Entonces, ante esa negativa, como a los 6 meses, dije, pues entonces voy a hacer un grupo yo. Y así Entonces, nació. sí, y así nació, pues, exactamente, así nació. Porque en todas esas épocas, pues me invitaban a los congresos de psiquiatría, aquí y allá, dando cursos y dando cursos. Y entonces yo dije, bueno, pues es el momento de que se institucionalice esto en la universidad. Y como no hicieron, pues se les parecía que podía ser disruptivo, desacomodador o quién sabe qué. Entonces dije, bueno, y hasta eso fui y les dije a don Ramón, oiga, ¿sabe qué? Entonces voy a hacer un grupo yo mismo, no pleito, seguimos trabajando, tan amigos, pero lo voy a hacer en forma independiente. Ah, sí, muy bien. Y pues dicho y hecho, ¿no? Empezó AMSAC con un grupo, pues mucha gente de AMES, de la Asociación Mexicana de Educación Sexual, estuvo parte del grupo original en AMSAC. Algunos gentes muy cercanas a mí, eh, Ricardo Cecín, que es uno de mis mejores amigos de toda la vida, estuvo ahí y pues arrancamos. Y arrancamos constituidos, pero arrancamos con un poquito de trabajo. Empezó una persona, Silvia Cobian, a pedirme que se hacía servicio social en la asociación, sí, como no. Luego ya empezó el curso y ya para unos años después, yo creo como unos 2 años de que la conformamos, empezamos con el curso de terapia que hasta la fecha sigue y ahora pues ya está muy estructurado, es una maestría con un convenio universitario, en fin. Pero ese es el cómo eso sucedió, ¿no? Ok. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención, Eusebio, de tu trayectoria, la experiencia de cómo llegaste y cómo fue, primero ser el primer presidente de la Federación Mexicana, ¿no? de Educación Sexual y Sexología, y después cómo ser el primer mexicano de la Asociación Mundial de Sexólogos. O sea, yo sé que es una historia muy larga, ¿no? Pero, o sea, mira, lo que No, ya, pero además hay que corregirla, fui el segundo. ¿El segundo Porque, mexicano? sí, ¿Quién porque fue? el primer mexicano fue Juan Luis Álvarez Gallú. El ¿En qué año problema fue? fue con el Congreso, porque antes el que organizaba el Congreso lo elegían presidente. ¿Ves? Ah, mira, entonces fuiste el... Ah, Bueno, anyway, ¿cómo fue la experiencia y no, eso? está bien, no, pues es que sí, no, pues es que ha sido, eso sí, sí está complejo. Pero mira, te puedo platicar de Femis primero, ya. Femis surge porque varios estábamos un poco resentidos de la enlentecida que se dio la organización de la sexología mexicana después del Congreso Mundial. Digo, yo me fui, ¿no? Entonces me fui y regresé, y pues aquí qué pasó, no sé. Pero los que se quedaron, eh, bueno, no es cierto, porque déjame reconstruir. Yo regresé, ya estaba yo trabajando y retomé contacto eh, con Juan Luis. Mm, Pero el hecho es que muchos de los que trabajaban con Juan Luis de repente dejaron de trabajar con Juan Luis. Y había un ambiente así de mucha distancia, por decirlo así, ¿no? Entonces, habíamos varios, que estábamos como muy en la idea de a ver cómo podemos reunir a los sexólogos mexicanos. Y en esos varios estaba y hasta la fecha está Esther Corona, estaba David Barrios y estaba Marcela. Y estaba, eh, déjame acordarme así de los personajes, bueno, Selma González, ¿no? Estamos ahí, Selma González Serranos, ¿no? Entonces, todos esto estábamos diciendo cómo le hacemos, cómo lo hacemos. Entonces dijimos, ya sé, vamos a traernos el Congreso Latinoamericano. Eso fue en 1996. No, no es cierto. Eso fue en 96 cuando dijimos, vamos a traerlo. Antes de eso, dijimos, vamos al Congreso Latinoamericano. Antes del 95 fue 93, me parece. 93, 94. Ay, creo que fue 94. En La Habana. Y ahí vamos. Y entonces, los que creíamos que éramos poquitos sexólogos mexicanos, de repente nos percatamos, estamos ahí en La Habana, eso que te platico, ¿eh? Estamos, y éramos como 100, de repente. ¿Pero cómo?
¿Cómo es eso de que 100 nos venimos a conocer aquí en La Habana? ¿Cómo es eso posible? Entonces, ahí hubo una acción, pues muy, pues muy pensando, vamos a reunirnos, ¿no? Eh, Ahora sí que debo de darme crédito de haberla propuesto, vamos a hacer la reunión, y de lanzarme a invitar. Eran tiempos en donde uno podía rentar un coche en La Habana, y entonces en el coche me fui a buscar dónde estaban cada quien en sus hoteles, y luego el Consejo Nacional de Población dijo, yo les pago un salón para que hagan la reunión, porque el Consejo, habíamos ido a presentar la antología, eso habíamos ido al Congreso Latinoamericano que fue en La Habana. Y ahí hubo una reunión, como 100 que había, diciendo, sí, que no, y entonces todo el mundo, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que nos reunamos en La Habana? ¿Por qué nos podemos reunir en México? Tenemos que hacer algo, que sí, que no. Y de hecho, esa fue la semilla que formó la federación. A partir de ahí ya se estructuró y se fue pues, bastante discusión con todos los, vamos a decir, ¿qué hacemos? Una federación de asociaciones, y eso fue lo que, de ahí surge FEMES, de ese movimiento, ¿no? Entonces, como había yo sido convocante inicial, pues al rato quedé de presidente. Y luego ya vino la cosa de traernos el Congreso Latinoamericano. Congreso Latinoamericano, fuimos ¿cómo se llama? Montevideo, a traer el Congreso, ¿no? Pero ya teníamos FEMES y que no lo traemos. Y entonces ahí luego pasó otra cosa, dijimos, ya tenemos el Congreso Latinoamericano, pero no sabemos hacer congresos. Bueno, vamos a hacer uno, porque este congreso era hasta 1998. Uh-huh. Entonces, pues tenemos tiempo, vamos a hacer uno antes. Entonces hicimos uno en Aguascalientes, que fue el primer congreso de FEMS. Y ahí pues fue así como la sorpresa de ver, yo creo que fueron 1000 participantes. Entonces todos estábamos alucinados, todos, porque ¿Ese qué año fue? El 96. 96 en No, Aguascalientes. 96, espérate, no, espérame. Híjole, ya tengo un poco de dificultad. No fue tan rápido, porque FEMES fue en 95. Yo creo que en 96 o 97, no, 97 ya fue Hong Kong. Eh, no, Valencia. Entonces, sí, tuvo que haber sido en 96 o 90. Híjole, ya no sé bien cuándo fue el primer congreso FEMES. Pero Alrededor de 1996. sí, una cosa así. Sí, Ok. porque en 96, tuvo que haber sido 96, 97, porque el congreso siguiente fue en 99. Ese sí me acuerdo bien. Uh-huh. Ok. Y Ya, bueno, y luego la experiencia de haber sido elegido, que esto fue en 2005, según yo, ¿no? sí, es correcto. Sí. Presidente de la Asociación Mundial de Salud Sexual. Ahí Sí, que, bueno, que ahí ya, Eusebio, te lanzaste ahora sí como que al estrellato mundial, ¿no? En no, el pero fue mundo de la todo, salud. pero fue todo gradual, porque mira, una cosa que impactó mucho a las mismas personas de la Asociación Mundial fue haber organizado la federación. La federación era una recomendación, aspiración de muchos países. ¿Y sabes qué pasaba? Eso es un orgullo de la FEMES, ¿eh? Casi en todos los países terminaban peleados y se deshacían las federaciones. Eso les pasó a los italianos, les pasó a los argentinos. Los americanos están, de hecho, ahorita tratando de rearmarse porque ya se habían peleado. En cambio, la FEMES no. Entonces se quedaron muy apantallados. Esa es la pura verdad. Y luego la otra cosa que pasó, también muy central, es que en la FEMES estábamos trabaje en tratar de ponernos mínimamente de acuerdo, no, siempre así con respetos de la diferencia, pero dijimos, teníamos que tener mínimo acuerdo de cosas. Entonces hubo un proceso de construcción de lo que se llama los principios de FEMES, la declaración de principios de FEMES. Ese proceso fue muy importante porque todos los socios, todos participaron, todos opinaron, entonces quedó un documento de una hoja donde ahora sí que en las cosas en que todos creíamos, pues básicamente la ideología, ¿no? De la federación. Okay. Y esa cosa fue súper útil a la hora de construir la primera Carta de Derechos Sexuales que hizo la UAS en Valencia en 1997. Pues ahí están las fechas, más o menos. Sí, sí, el Congreso de Aguascalientes tuvo que haber sido en 96, nada más ahorita ya reconstruyendo los años. Entonces, eso
de que llegamos y propusimos y trabajamos y establecimos una excelente relación con el equipo español que estaba organizando el Congreso de Valencia, que hasta la fecha tenemos muy buena conexión con María Pérez Conchillo y Juan José, su marido, que desafortunadamente se murió, pero que pues, sí trabajamos muy a gusto. Entonces, eso me fue colocando en plano de visibilidad. Y entonces, en 97, que Eli Coleman fue elegido presidente, me invitó a ser su secretario general. Y pues entonces eso ya me dio la oportunidad de entender cómo estaba organizada, cuáles eran las cosas, cómo funcionaba la asociación, todo el enredo que era, no poquito, el enredo de la asociación. Yo fui secretario general 4 años y después de secretario general fui presidente del comité científico durante el Congreso de París y durante el Congreso de La Habana. Y después ya me eligieron presidente en el 2005. Pero lo que pasó es que me fui haciendo pues, muy visible y además, bueno, sí, sí somos trabajadores aquí, sí, sí hacíamos las cosas bien y entonces, pues ya, al rato, pues ya fui elegido y me tocaron 4 años muy intensos porque, entre otras cosas, le cambiamos el nombre de la Asociación Mundial de Sexología a la Asociación Mundial para la Salud Sexual, que yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después, aunque no me crean, que se llamaba igual que AMSAC, pero ahora mundial. Pero eso no fue casual, porque la decisión de poner el foco en la salud sexual, en realidad se la debo a mi entrenamiento en la Universidad de Nueva York. Eso creo que no se lo he dicho a nadie, pero de ahí salió la idea de focalizar en la salud sexual. Y esto fue, pues, AMSAC fue en 87, que la hicimos, bastantes años antes de todo esto. Y lo que sucedió, ahí está, es un proceso medio complejo, pero lo que sucedió es que nos fue quedando claro que promover una disciplina, como es la sexología, como que es interesante, pero mucho menos interesante que promover algo que le tiene que ver con todo el mundo. Entonces esa fue la razón de cambiar de sexología a de salud sexual, porque la salud sexual a todo el mundo le toca y la sexología pues nada más a los sexólogos. Entonces ese cambio conceptual fue pues, tremendamente importante porque, claro, muchos no lo entendieron porque creían que salud sexual se refería a los médicos y a las cosas de enfermedades y infecciones de transmisión sexual. No, no es cierto, esa no es la concepción de salud sexual. Ya me iría para otro lado en la plática si nos vamos para allá, pero ciertamente la idea de promover la salud sexual es algo que tiene que ver con todos, porque todo el mundo tiene, además, el derecho humano de tener salud sexual, ¿no? Claro, y ha sido un eje que yo creo que se ha perpetuado hasta la fecha, hasta ahorita, hasta los sexólogos que están ahorita. Sí, inclusive algunos decían, ay, los educadores, pues es que esa es la otra cosa, la educación, si no es para la salud sexual, entonces ¿para qué la quieres, no? Así de simple, ¿no? Así de simple. Entonces, pues ahí eso fue, no fue una cosa de disciplina, sino fue una cosa pues de desarrollo de las cosas, ¿no? Y pues así ha sido, ¿no? Así ha sido. Ay, Eusebio, mira, tengo 3000 cosas más que preguntarte, o sea que te voy a comprometer y me voy a comprometer a que haya una segunda parte de la historia de Eusebio en la sexología de México, pero, y del mundo. Quisiera, así ahora como a manera personal, así una pregunta que quisiera yo hacerte, tú como persona, antes de ser médico, antes de ser sexólogo, pues alguna idea o algo que nos pudieras compartir de que hayas visto en la evolución desde que empezaste en aquel entonces en Nueva York, ahora. Algo relevante, algo que tú dijeras, esto ha cambiado, esto ha sido positivo. No, pero ha sido muchas cosas, ¿no? Pues eso está, ojalá, digo, qué bueno, ¿no? Pero sí ha habido muchas cosas. Lo que pasa es que eso es lo que ya, cuando empieza uno a platicar, es cuando sí empieza uno a sonar viejito. Sí, no, pero, bueno, pero algo sí, que no hayas te visto. puedo decir, no te puedo decir. Ajá. No, mira, es que hay mil cosas. Una casi chusca, ¿no? A ver, y voy a cambiar, voy a preguntarte también a ti. Tú cuando platicabas, ahorita ya está más fácil, pero cuando platicabas que ibas a estudiar sexología o que ibas a hacer terapia sexual o resolver problemas sexuales, ¿qué porcentaje de gente pensaba que estabas bromeando?
Mucha. ¿Por qué Mucha, por hasta la fecha, ¿eh? Hasta, es menos ahora de que me dice, ¿a poco es cierto que eres sexual? Como que piensas que los estás bromeando. Pero sí. antes era mucha. Yo Bueno, llevo, que me gradué de AMSAC 10, ¿y qué? De 17 años. Y bueno, antes era... cuando yo decidí, era todo mundo. Todo el Todos, mundo. Eso es la todos, realidad. todos, ¿no? Y entonces sí es cierto, pues hay gente que se la cree que es de broma, ¿no? Que es, pero ya ha cambiado, es un cambio. Eh, hay muchos cambios. Eh, la facilidad de hablar de la temática es una cosa que es incomparable, incomparable. Eh, mira, El tema del sexo lo sientes más abierto en general. no, sí, sí, sí. Y se lo debemos en gran medida al VIH-Sida, ¿eh? No tengo uno que es mucho trabajo de los sexólogos, que digamos, pero eso vino a hacer una irrupción del discurso sexual en el discurso público, pero es un cambio que pues, trabajar en educación sexual, trabajar en estas cosas nos vino a favorecer, porque ciertamente está mucho más abierto. Eh, pero la otra cosa es que ahora sí, aunque hay muchas deficiencias y hay mucha carencia y digamos que tenemos todavía mucho problema, la gente recibe mínima información en la escuela. Todos, todos. A mí me tocó nada de eso. No, no digo, por ejemplo, nada, cero. Vamos, ni siquiera en medicina se hablaba de eso. Yo me acuerdo que la primera vez que hablamos de coito fue en una materia que se llamaba ética médica y eso para que la gente no cogiera, yo creo por eso nos platicamos, ¿no? Sí, de veras. De veras. Ay, Ajá. aquí es una cosa, espera, que no se muy bien. Entonces, entonces, no, ha habido muchos cambios. Eh, Y bueno, ya dije que yo crecí en un ambiente muy, muy religioso. Es una cosa pavorosienta lo que pasaba en el ambiente religioso. Ahí también, bueno, no sé, porque tampoco yo me puedo presumir muy, muy cercano del ambiente religioso hoy en día, pero sí, déjame decirte, por ejemplo, en el trabajo, hemos estado en contacto con algunas instituciones religiosas, los maristas, por ejemplo. Bueno, la actitud de estas instituciones religiosas, de lo que a mí me tocó vivir, es otra cosa, ¿no? Sí, Este, un poco más abierta al menos. no, pues bastante más abierta, ¿no? Bastante más abierta. Todavía tiene sus diferencias, todavía tenemos los zonas de no acuerdo, pero antes es una cosa pavorosa, ¿no? De, 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 literalmente, viéndolo así, a la reflexión literalmente ver en operación el dispositivo de control que dice Lacan que la sexualidad es, ¿no? Porque a través de eso te mantenían en la raya, ¿no? Me acuerdo las confesiones cuando tenía 9 años, 8 años. Tú ibas y no sabías ni qué decir, no sabías si habías pecado o no. Entonces te preguntaban, ¿no has tenido malos pensamientos? Y yo, de verdad es que no entendía a qué se refiere cuando estaba chiquito. Malos pensamientos. Yo querer matar a alguien. ¿No? Pues no, claro, eran pensamientos eróticos y tampoco tenía yo tan chiquito, porque estaba yo no muy tempranamente desarrollado. Pero sí, la pregunta es, ¿qué demonios me pregunta este padre, no? Que quiere, pues, entonces, esos ambientes yo creo que sí han cambiado muchísimo, ¿no? Aún en el ambiente religioso, en los que no estamos muy cercanos de los ambientes religiosos, por eso se nota más en el discurso público. Quiero decirte, yo trabajé una temporada en los medios, formalmente, ¿no? Pero los medios ahora me invitan, es algo y todo, pero ya no es trabajo formal. Pero yo creo que de 91 a 90, ¿y qué sería? 91 a 99, una cosa así, como 10 años. Sí tenía yo un tiempo y sueldo en, en, en varios grupos radiofónicos, básicamente, bueno, no, varios, dos nada más. El grupo que pues ya desapareció, pero que el grupo donde era Gutiérrez mi hombre, pero el anterior dueño de ese grupo, ahí estuvimos, y nada más para darte una idea de qué ha cambiado. Me decían, y me contrataron para hablar de sexualidad, ¿eh? Ajá. Me contrataron para hablar de sexualidad, pero me dijeron, usted tenga mucho cuidado. Entonces, hablaba yo en la mañana y en la noche. Entonces, en la mañana no podía yo usar ciertas palabras, en la noche sí ya podía usar bastantes más palabras. Porque en Y la de mañana todas maneras, pues, temas prohibidos, prohibidos, ¿eh?
religión y política. No podíamos decir nada al respecto. Y bueno, eso cambió pero bastantísimo, ¿no? Cada quien dice lo que piensa y no pasa nada, ¿no? Pues bueno, Exactamente. esos son cambios. Sí ha habido muchos cambios. Todavía falta mucho por trabajar, falta mucho por hacer, pero sí, sí, afortunadamente ha habido cambios. No todos gracias a los sexólogos, ¿eh? Muchos en realidad son producto de pues, las cosas que se van acomodando. Tengo una congelación en tu imagen. Se sigue grabando, pero yo veo que yo vi que estabas congelado. Luego lo voy a tener que editar ahí, pero pues que lo Pero edite. sí que sí. Yo seguía. 2, 3, adelante. Ok, Eusebio, pues no me queda más que repetirte que vamos a hacer una segunda entrevista porque es muy interesante escuchar pues todos los detalles y cosas que de repente no sabemos, ¿no? Los mismos sexólogos que ya estamos activos y pues más en estas entrevistas que estamos haciendo para los sexólogos que van entrando, miembros y miembros de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Entonces, pues bueno, yo te agradezco de veras infinitamente toda esta información, todos estos detalles que nos diste, que a todos y a todas nos interesa. Y pues bueno, nada más, no sé si quieres agregar algo más. No, pues bien, muchas gracias. Está muy interesante. Vamos a ver qué aprendemos de todos, porque ni crees que todos sabemos la historia de todos. Seguramente vamos a estar ahí aprendiendo cómo fue el proceso de cada quien de Sí, los que claro. No, es una serie que vamos. vamos a hacer pues de entrevistas de personalidades importantes en la sexualidad mexicana y del mundo como tú. Y pues que nos cuenten, ¿no? Cada quien cómo vio esa historia desde la trinchera. Entonces, por eso, pues te agradezco muchísimo en nombre de la FEMES que nos hayas dado, que nos hayas regalado este tiempo pues tan valioso y esta información que yo creo que a todas y a todos nos interesa. Bueno, ¿Vale? pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eusebio. Y pues nos vemos, miembros de la FEMES y miembros de la FEMES, en alguna otra entrevista en unas semanitas. Buenas, buenas, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, Eusebio. Ay, muchas gracias.